Muy buenos días, mis queridos alumnos del primer año de secundaria. Hoy viernes 3 de julio del 2020, ya terminando nuestra semana 4 del segundo bimestre de nuestras clases virtuales, recordarles que el valor de este mes es libertad. ¿Está bien? Ahora, en nuestro curso de geometría, hoy vamos a ver la segunda parte del tema de circunferencia. Y vamos a ver el caso en el que la circunferencia se puede relacionar con el triángulo, ¿sí? Son tres formas en las cuales la circunferencia se puede relacionar con el triángulo. En las tres formas que vamos a ver, la circunferencia y el triángulo van a intersectarse en tres puntos, ¿sí? Van a intersectarse en tres puntos. En el primer caso, vemos que la circunferencia intersecta en tres puntos, cada uno en los lados del triángulo. En el segundo caso, el triángulo intercepta la circunferencia con sus vértices. Y en el tercer caso, vemos de que la circunferencia intersecta el triángulo en uno de sus lados y los otros dos puntos son las proyecciones de AB y las proyecciones de AC. ¿Está bien? La proyección de AB y la proyección de AC, ahí vamos a ver los puntos que ayudan a intersectarse con la circunferencia. Y aparte de eso, estos puntos de acá son tangentes a la circunferencia. Ahora, vemos, esta gráfica es de una circunferencia inscrita, ¿sí? Esta gráfica es de una circunferencia circunscrita al triángulo. Circunferencia inscrita al triángulo, circunferencia circunscrita, y esto es circunferencia ex inscrita al triángulo. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Bueno, los nombres del centro cambian en cada caso y del radio también. En el primer caso, cuando la circunferencia es inscrita, el centro es in radio y el radio es el centro es incentro y el radio es in radio. En el segundo caso, el centro es circuncentro y el radio es circunradio. Y en el tercer caso, el radio es exradio y el centro es excentro. ¿Está bien? ¿Por qué el cambio de nombres? Porque en un ejercicio me puede venir sin gráfica. Y si me dicen circunradio, profesor, ya sé que es la gráfica 2. Si me dijeran incentro, sé que es la gráfica 1. Si me dijeran excentro, sé que es la gráfica 2. ¿Está muy bien? Ahora veamos un par de teoremas, ¿está bien? Con respecto a Poncelet y a Pitot. En el caso de Poncelet, se cumple en un triángulo rectángulo, una circunferencia inscrita a un triángulo rectángulo. La suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa más 2 veces el radio. En el segundo caso, en el teorema de Pitot, los lados opuestos, por ejemplo, arriba más abajo es igual a izquierda más derecha. ¿Está bien? El lado BC más el lado AD es igual a AB más CD. Ahora, cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Vemos que aquí hay un cuadrilátero dentro de la circunferencia. Y podemos aseverar tres propiedades. La primera, los ángulos opuestos del trapecio, del cuadrilátero, los ángulos opuestos del cuadrilátero suman 180. El ángulo externo, miren, tengo un ángulo interno, su opuesto, y el externo del opuesto más este ángulo interno son iguales. ¿Está bien? El ángulo opuesto, ¿sí?, del interno, el ángulo externo de un ángulo opuesto, de su ángulo opuesto, son idénticos. ¿Está bien? Y aquí podemos ver, al trazar las diagonales, formamos el ángulo alfa y beta, ¿sí? O simplemente, si en el ejercicio ves una mariposa o el teorema o la corbatita, este arco que se forma acá es igual, tanto para alfa como para beta. Entonces podemos decir que alfa y beta son iguales. ¿Qué podemos asegurar en un cuadrilátero inscriptible? Es aquel que puede ser inscrito en una circunferencia. Para ello basta que se cumpla una de las propiedades anteriores mencionadas. Y los cuadriláteros que son inscriptibles son el cuadrado, el rectángulo y el trapecio isósceles. ¿Está bien? Los ejemplos, muy sencillos, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos, como para que la clase anterior y esta clase nos queden bien marcados. ¿Está bien? En el primer ejercicio, en el primer ejemplo, tenemos 20 y tenemos x, ¿cierto? Bueno, vemos que 20 es un ángulo externo. ¿Cómo puedo hallar 20? Bueno, a AB, acá va B, ¿sí? AB menos AC entre 2 me va a dar el 20. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo? Que AB menos AC, el 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. AB menos AC entre 2 es 20. Entonces, el 2 que divide pasa a multiplicar, 20 por 2, 40. Entonces,
AB menos AC es 40. Pero me dicen que el arco AB es 80. Si el arco AB es 80, y bueno, tendría que 80 menos este lado de acá, ¿sí? Tiene que ser 40. Pero miren, acá X es un ángulo inscrito, recordando la clase anterior. Pero si esto es X, AC va a ser el doble, 2X. Ah, muy bien, profesor. Entonces va a ser 80 menos 2X igual a 40. ¿Está bien? Aplicando acá la propiedad, miren, se vería de esta forma, ¿no? 80 menos 2X igual a 40. ¿Por qué? Porque este ángulo vale 20 y este 2 va a ser multiplicado, va a ser 40. El 40 pasa a restar al 80 y va a ser 80 menos 40, 40. Y este 2X que es negativo pasa al otro lado positivo. 2X igual a 40. El 2 pasa a dividir y X será 40 entre 2, que es 20. ¿Está bien? Ejemplo 2. Veo un triángulo rectángulo. Si este ángulo de acá es 90, los otros dos tienen que sumar 90. Si este es 25, el ángulo que está acá va a ser 65. Y este 65 es un ángulo interior. ¿Cómo lo hallo, profesor? Sumando CD más XY entre 2. Pero me dan que CD es 30. ¿Está bien? Ah, profesor, qué fácil. Entonces CD más XY sobre 2 es 65. Este 2 que divide va a pasar a multiplicar. 65 por 2 es 130. Pero CD es 30. 130 menos 30, 100. Entonces XY va a tener que ser 100. ¿Está bien? Ejemplo 3. Vemos la gráfica, me piden hallar X. Recordemos la teoría AB. El arco AB más X tiene que ser 180. ¿Está bien? ¿Cómo hallo el arco AB? Bueno, vemos un ángulo inscrito acá. Si este ángulo es 60,5, AB tiene que ser el doble, es 121. Entonces el arco AB, 121, más X tiene que ser 180. El 121 pasa a restar, 180 menos 121 es 59 y habremos hallado el valor de X. 4. Hallar X, si P y N son puntos de tangencia. Tengo el punto P, el punto N. Recordemos que el punto de tangencia sirve para que, si del centro trazo el radio al punto de tangencia, va a ser perpendicular. Y tracemos ambos radios, ¿no? Para que sean perpendiculares. ¿De qué forma también? ¿Qué me va a ayudar? De que HP y MN van a ser paralelos. ¿Está bien? Entonces, si al ángulo CHP le pongo beta y al ángulo UMN le pongo teta, el arco CP, ¿sí? Y el arco UN van a ser, bueno, el arco UN va a ser teta y el ángulo CP va a ser beta. ¿En qué me ayuda, profesor? Bueno, acá hay un dato. Me piden hallar X y PN son puntos de tangencia y me dan que el arco UN más CP es 250. Entonces, si hemos hecho eso acá, como es ángulo central, entonces teta más beta es igual a 250. ¿Está bien? Ahora, si este ángulo es beta, ¿sí? Acá lo voy a hacer ya con el lápiz para que puedas entender mejor, ¿sí? Si este ángulo es beta, este ángulo de acá es 180 menos beta. Si este ángulo es teta, este ángulo es 180 menos teta. Y tenemos que, como HP y MN son paralelos, entonces los que van hacia arriba son iguales a los ángulos que van hacia abajo, ¿sí? La suma de los ángulos que van hacia arriba es igual a la suma de los ángulos que van abajo. Si estuviera esta gráfica no de esta forma, no vertical, sino horizontal, entonces diríamos que los que van hacia la izquierda es igual a la suma de los que van hacia la derecha. Entonces podemos asegurar esto, ¿no? Arriba igual a abajo. Fácil, profesor. Entonces tendríamos que 180 menos beta más 180 menos teta es igual a X. ¿Está bien? 180 menos beta más 180 menos teta es igual a X. ¿Está bien? Ya. Ahora. Ya. Entonces, fácil, profesor. 180 más 180 es 360. Y teta más beta, negativo por cierto, porque es menos teta más menos beta. ¿Sí? Voy a factorizar el menos, me va a quedar teta más beta. Teta más beta según el dato es 250. 360 menos 250 es 110. Entonces X va a ser igual a 110. ¿Está bien? 5. Ejemplo 5. Medida del arco PUN es 12 teta. Entonces, como vemos que X es un ángulo inscrito, ¿sí? Un ángulo inscrito, miren, PUN, todo este arco, le pertenece a X. Entonces, X va a ser la mitad de todo este arco. Si todo este arco es 12 teta, X tiene que ser 6 teta. Y en este triángulo de acá, ¿sí? NU y acá que es 90 grados, si esto es teta y esto es 90 grados, el ángulo que le pertenece al vértice U es 90 menos teta.
Entonces, profesor, recordamos la teoría del cuadrilátero inscriptible. Si 90 menos teta, bueno, 90 menos teta y x son opuestos en este cuadrilátero, van a sumar 180. De 90 menos teta más x es 180. El 90 pasa a restar, 180 menos 90 es 90 y me va a quedar x menos teta. Recuerden que x era 6 teta. 6 teta menos teta es 5 teta. El 5 que está multiplicando va a pasar a dividir, 90 entre 5 es 18. Entonces podemos decir de que x, que es igual a 6 teta, va a ser 6 por 18. Y 6 por 18 es 108. ¿Está bien? Ejemplo 6. Completemos aquí, ¿sí? Vemos la gráfica y hay que completar CP. ¿Sí? ¿Para qué, profesor? Para que en esta circunferencia tengamos un triángulo inscrito. Bueno, un cuadrilátero inscrito. Al tener un cuadrilátero inscrito, ¿sí? Los ángulos opuestos tienen que sumar 180. Entonces tengo 2 teta y el opuesto, que es 3 teta más 45, tienen que sumar 180. El 45 pasa, ya esto es fácil, ¿no? Es desarrollar, ¿no?, una ecuación con una variable. El 45 pasa a restar, 180 menos 45 es 135. 2 teta más 3 teta es 5 teta. El 5 que multiplica pasa a dividir, 135 entre 5 es 27. Y habremos hallado el valor de teta. En el ejemplo 7 es bastante sencillo. Observando, vemos que 4x y 62 son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque les corresponde el mismo arco y son ángulos inscritos. ¿Está bien? Entonces 4x igual a 62. Sacamos mitad, mitad, 2x igual a 31. Entonces el 2 que multiplica va a pasar a dividir y x será 31 entre 2, que es 15,5. ¿Está bien? La otra forma es que si este es 4x, a veces el doble, ¿no? Porque es inscrito, va a ser 8x. Y 62, 8x va a ser el doble de 62. Entonces 8x igual al doble de 62. 62 por 2, 124. Este 8 que multiplica pasa a dividir, 124 entre 8 es 15,5. ¿Está bien? Ejemplo siguiente, ¿no? Me dicen que AB es 6. ¿Sí? Si AB es 6 es fácil, ¿por qué? Porque acá vemos una cuerda, vemos la ságita, ¿sí? El radio, entonces sabemos que AN y NB es igual, entonces va a ser 3 y 3. MN es 1. Muy bien, si MN es 1, recuerden que OM es el radio, entonces ON va a ser radio menos 1, entonces R menos 1. Me piden calcular el radio, pero podemos construir aquí un triángulo recto, donde acá tengo cateto 3, el otro es R menos 1 y la hipotenusa es R. Entonces, profesor, aplico Pitágoras. R al cuadrado igual a R menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Acá aplico binomio al cuadrado, que sería R al cuadrado menos 2R más 1. Ese menos 2R pasa al otro lado positivo. R cuadrado con R cuadrado podemos eliminarlo y tengo 3 al cuadrado, que es 9 más 1, 10. Este 2 que multiplica pasa a dividir y va a ser 10 entre 2, 5. Y tendremos el valor de R. ¿Está bien, muchachos? Hasta ahí sería la clase grabada. Podemos ya guardar la clase y nos vamos a quedar para responder preguntas, todavía expandir un poco más la clase. ¿Está bien?